I'm a guy that wanted to reverse the radio signal of a region. Russian satellite from scratch that built his own antenna with copper cabling and code his own blind FAC identification software. This talk is about what I went until I finally managed to pawn the satellite signal. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a la Orga por permitirme estar aquí. O sea, no sabéis para mí el honor que supone venirme a Argentina a hablar de estas fricadas. En fin, vamos a ver un poco de mí. Si podéis poner la diapositiva, que no sé. Ah, vale, ahí está, perfecto. Bueno, yo soy Gonzalo Carracedo, trabajo en Tarlogic Security, es una pequeña consultora en España que empezó siendo una cosa súper familiar de 4 o 5 personas, ahora ya somos cerca de 50, y con toda la gente vinieron los proyectos locos y los proyectos guays y los proyectos frikis, ¿vale? Pues la razón por la que me gusta tanto trabajar para esta empresa. Yo soy el responsable del departamento de innovación, o como yo lo llamo, el departamento de ciencia loca, porque ahí cae de todo, o sea, de todo. Y una de las cosas que hacemos en este departamento es análisis de señal, ¿vale? Esto si me queréis seguir, ahí tenéis mi Twitter, mi cuenta de correo, página web, GitHub, para enviarme sugerencias, mensajes, abracitos, lo que queráis, ¿vale? Sobre el título de esta charla se llama Introducción a la ingeniería inversa de las señales de radio, cuando realmente debería llamarse este es el conjunto de marrones por el que tenéis que pasar para pasar de una señal de radio a un montón de bits. Lo que pasa es que era un poco largo, ¿vale? Y como que no colaba. Voy a contar muchas cosas muy rápido, porque todo el proceso de hacer la ingeniería inversa en una señal de radio, desgraciadamente, es no complejo, pero largo, ¿vale? Si no entendéis cosas, no os asustéis, es normal, ¿vale? Si tenéis dudas o lo que sea, no me importa que me paréis después de la charla y me interroguéis. De hecho, yo estaré encantado, ¿vale? Esto tenéis que verlo un poco como algo para ir picándoos, ¿no? Bueno, pues vamos allá. La mejor forma de empezar es con esto. ¿Sabéis qué es esto? Esto es un Lockheed Martin RQ-170 Sentinel, ¿vale? Esto es un dron estadounidense, propiedad de la USAF y operado por la CIA, que allá por el año 2011, diciembre, ¿vale?, estaba haciendo cosas en la frontera de Irán. Cosas. ¿Qué sucedió? Que el 9 de diciembre el control remoto en Washington dijo, ups, nos desapareció. ¿Qué ha pasado aquí? Y 2 días después, mira tú por dónde, en la televisión iraní apareció una especie como de anuncio oficial diciendo que el ejército, utilizando, fijaos en el asunto, técnicas de análisis e interceptación de señal, consiguieron hacerse con el control de este dron y hacerlo aterrizar sano y salvo en una especie de aeródromo bajo su control, ¿no? Y bueno, no solo eso, sino que estos últimos días creo que salió como una noticia diciendo que habían capturado más cosas desde entonces, o sea que esto como que va para largo. A ver, yo no es que quiera desmerecer el trabajo del Departamento o División de Ciberguerra de la República Islámica de Irán, pero, jolín, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? ¿Vale? Pues esta es un poco la motivación de la charla. Vale, y aquí es cuando te paso con el disclaimer. Esta charla va de técnicas utilizadas en ingeniería inversa de señales de radio, ¿vale? Y de inteligencia de señales, de comunicaciones, auditorías en radiofrecuencia, y de antenas, y de satélites, y de cosas así. ¿De qué no va esta charla? De cómo ver la tele por satélite gratis. De cómo espiar al vecino. De cómo robar wifi y de cosas de esas, ¿vale? Nada, eso aquí está prohibido. En definitiva, aquí nos voy a enseñar de cómo violar la ley. Y si no me tenéis todavía miedo... a ver, en España tenemos esta legislación que es bastante dura, pero es bastante probable que aquí en Argentina tengáis una legislación similar, porque en ambos casos esta legislación se inspira en las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En España, si os pillan interceptando señales que no están destinadas al público en general, os puede caer un multazo de hasta 20 millones de euros, que al cambio deben ser cerca de 1.200 millones de pesos argentinos. Ahí, ¿vale? ¿Creéis que es malo? Es peor, ¿vale? Porque con la ley en la mano resulta que solo podéis recibir radiodifusión, o sea, FM, AM y televisión,
radioaficionados, ya está. ¿Vale? ¿Veis lo duro que es? Bueno, pues que sepáis que a este respecto hubo un investigador español, David Marugán, que os recomiendo encarecidamente que le sigáis, que hizo una investigación bastante profunda sobre el tema de la legislación respecto al simple hecho de recibir señales de radio, sobre qué podéis hacer, qué no podéis hacer, qué se tolera y qué no se tolera, ¿vale? A ver, la URL es un poco grande, no espero que la copiéis ahora, pero bueno, la subiremos o algo así, ¿vale? Lo que importa es, ya tenemos miedo todos, ya sabemos lo que no podemos hacer, ya caminamos juntos, ¿no? Bien. Bueno, pues con este miedo en la cabeza, vamos a ver cómo hackeamos un satélite ruso. Vale, a ver. Esto que tenemos aquí es un Meteor M número 2, ¿vale? Es un satélite de no de telecomunicaciones. Es un satélite meteorológico ruso que ofrece un servicio en abierto en el que os da predicciones, mapas del tiempo y cosas así, ¿vale? Aquí un par de imágenes más para que lo veáis. Tiene este tamaño, más o menos. Y bueno, tiene un montón de instrumentos en los que tampoco me quiero parar demasiado, pero bueno, hay una antena para enviar la información de vuelta a la Tierra, sensores, un magnetómetro gigantesco, bueno, cosas así, cosas chulas. Bueno, entre los servicios meteorológicos, que son los que me interesan a mí, ofrece 3, ¿vale? El primero es el APT, que es simplemente mapas del tiempo en una transmisión analógica, en algo parecido a AM. AHRPT, que es un servicio digital de banda ancha, en plan 30 megabits, boom, os envían las imágenes de los mapas en JPG. Y luego LRPT, que es lo mismo, pero más lento, ¿vale? O sea que este último servicio es interesante en el caso de que tengáis hardware muy barato y que no pueda recibir información tan rápido. Para esta charla yo me voy a centrar en ese servicio, ¿vale? Porque es, digamos, el más asequible para todo el mundo. Bueno, sobre este satélite tampoco quiero meterme mucho más en temas de órbita. Utiliza una órbita heliosíncrona. ¿Qué quiere decir esto? A ver, con los satélites meteorológicos, digamos que hay 2 alternativas para ponerlo en órbita. Una es órbita geoestacionaria, de forma que el satélite vaya dando siempre la misma cara a la Tierra a medida que está rota, o una órbita heliosíncrona, que quiere decir que va a una órbita mucho más baja y da varias vueltas a la Tierra de forma que pasa siempre por el mismo sitio a la misma hora solar. En última instancia, como que lo que queréis es simplemente recibir fotos de la Tierra a la misma hora, no tiene mucho sentido poner un satélite en Casa Cristo solo para andar sacando fotos una vez al día. Entonces, esto suele ser una idea bastante común y además es bastante más barato y es efectivo. ¿Cuál es el problema? Que yo cuando hice estas cosas me di cuenta de que este satélite pasaba por España en el crepúsculo, siempre. O sea, que las fotos salen negras. ¿Vale? Pero bueno, veremos que más adelante esto no es un problema. Bueno, esto es una foto para que veáis el servicio del RPT. Ahí se ven unas nubecitas y unas cosas, sin más. ¿Vale? Bueno, este servicio, que sepáis que está ampliamente documentado por el organismo encargado de enviarlo y demás. Os dicen qué frecuencia hay que utilizar, con qué modulación, con qué paquetes, con qué no sé qué, con qué hardware. O sea, son súper cooperativos en ese respecto. Bueno, el ITP es el Instituto de Problemas de Telecomunicación de Rusia o algo así. Y bueno, os ofrece eso, mapas en rojo, en verde, en infrarrojo de la Tierra, comprimidos en JPG y cosas así. Vale, ahora vamos a empezar a ponernos con lo duro. Voy a enumerar un montón de cosas. Y lo vuelvo a decir, si no entendéis lo que significa, no pasa nada. Me voy a parar punto por punto para decir lo que es. En cualquier caso, para recibir esta señal, lo que os dice el IETP es que necesitáis conocer, por un lado, que efectivamente es un servicio LRPT, ¿vale? Que está, utiliza un código de corrección de errores tipo Reed-Solomon, con un scrambler aditivo, con un polinomio dado, con un codificador convolucional, con 2 bits por símbolo en código Gray, con modulación en fase, 4 fases, 72 kilobaudios, bla, 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 y en la frecuencia de 137,9 MHz, ¿vale? Esto es lo que nos dicen ellos. Pues ahora imaginémonos este escenario, ¿vale? Imaginaos que el IETP está formado por mala gente. Y esta mala gente no nos quiere decir ni la frecuencia en la que trabaja, ni a qué velocidad se envía la información, ni qué modulación, ni qué 2 bits por símbolo, ni qué leches, ni qué codificador utiliza, ni un scrambler aditivo, ni ECC, ni leches. Sabéis que enviaron un satélite que tiene servicio LRPT y ya está. Y os las apañáis, ¿vale?
Pues aquí es donde empieza nuestro problema de ingeniería inversa. Vamos allá. Bueno, lo primero, para recibir esta señal, efectivamente, es saber en qué frecuencia está trabajando, ¿vale? Yo no puedo hacerle ingeniería inversa una señal si no soy capaz de recibirla antes. ¿Qué sucede? Que en estas bandas, en estas frecuencias, vaya, el tamaño de la antena está fuertemente relacionado con la frecuencia en la que trabaja, ¿vale? ¿Qué sucede? Aquí estoy haciendo trampa, porque el servicio LRPT, al ser un servicio meteorológico, tiene una banda de frecuencias bastante restringida. Esto es por normativa, ¿vale? Y bueno, para ciertas antenas, en VHF y UHF, es que es súper trivial sacar la frecuencia. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? La foto en perspectiva, esta debe ser isométrica, no me acuerdo, en perspectiva o en proyección isométrica del satélite y una foto de los operarios rusos manipulando el satélite. Bueno, pues con estas dos cosas vamos a sacar la frecuencia. Vale. Cosas. Cuando yo puse esta imagen en las slides, me salió que el tamaño del cuerpo del satélite eran 5,75 centímetros, mientras que el cuerpo de los operarios era de 3 centímetros, ¿vale? O sea, que hablamos de que el satélite es 1,87 veces más grande que cada operario. Esto es un dato importante. El operario es ruso. Y en 2014, la media de altura en Rusia era de 176,5 centímetros. Por lo tanto, sabemos, en base a esta imagen, que aproximadamente el cuerpo del satélite son como 3,3 metros, ¿vale? Bien. Primer dato. Segundo dato. Sabiendo que el cuerpo del satélite mide 3,3 centímetros, yo puedo hacer una regla de 3 y puedo hacer una medida del tamaño de la antena que utiliza para transmitir, que me sale que es 4,84 veces más pequeña. Bueno, haciendo cuentas me sale que son 68,2 centímetros de largo. ¿Qué sucede? Que por temas de proyección el ancho es un poco más difícil de calcular, pero bueno, me sale que entre 0,5 y 0,8 veces el largo, o sea que por ahí se mueve, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esta antena es lo que se conoce como una antena cuadrifilar, helicoidal cuadrifilar de polarización derecha. ¿Qué sucede? Que estas antenas son muy populares para recibir este tipo de satélites por aficionados, ¿vale? Y este tipo de antenas, digamos que tienen un montón de tutoriales en Internet para construirlas en la banda que te interese. En particular, utilicé esta página web que tú pones la frecuencia en la que quieres trabajar y te dice todas las dimensiones de la antena que quieres construir. ¿Qué es lo que hice yo? Hice lo inverso. Empecé a meter frecuencias hasta que encontré una que más o menos encajaba con lo que yo había estimado con estas imágenes. ¿Qué sucede? Que esto fue una chapuza, porque yo, ¿sabes? Tenía esta imagen asquerosa con ¿sabes? Todo medio escorado, todo medido a ojo, y o sea que esto va a tener mucha dispersión. ¿Qué sucede? Que, a ver, que muchas de estas antenas no tienen un ancho de banda tan estrecho, o sea que suelen funcionar en un margen de bandas bastante más amplio. Me salió que las frecuencias estaban entre 100 y 130 MHz, dejémoslo en VHF. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que eso trabaja en 100 y pico megahercios. Bien. Bien. Bueno, pues una vez que ya sabemos la frecuencia, ya podemos empezar a construir la antena. Nos ponemos en modo bricomanía. Pues vas ahí al súper o a la tienda y dices, pues mira, quiero tubos de cobre y también quiero cañería de cobre y quiero codos de cobre y me hace falta un soplete y me hace falta la bombona del soplete y me hace falta el decapante y me hace falta los guantes porque yo, ya sabes, safety first. O sea, el tubo para el poste, cable coaxial RG, no me acuerdo, RG58. Conector coaxial, otros conectores, tornillos, taladro y bueno, o sea, las brocas evidentemente, y un sargento y bueno, todo esto es fácil y sencillo para toda la familia. Yo os digo una cosa, a ver, si os gusta hacer manualidades, que es mi caso, os lo vais a pasar genial, ¿vale? Y os digo una cosa también, me he quemado muchísimo, he respirado gases tóxicos, he puesto mi casa en peligro porque yo estaba ahí con el soplete en casa y tuve algún otro accidente. Pero bueno, por lo demás os quedó una antena bastante hermosa. Y ahí está, ¿vale? Bueno, eso desde el punto de vista de la antena. Desde el punto de vista del receptor, yo utilicé el Lime SDR Mini, pero, a ver, era el único que tenía por aquel entonces, ¿vale? Este no es el mejor, pero funcionó. Ahora que puedo hablar de esto a posteriori, yo os recomiendo que utilicéis un receptor
un poco mejor, como por ejemplo el AirSpy, ¿vale? El AirSpy es más sensible, mete menos ruido y, o sea, en general le da 1000 vueltas a esta chapuza. También es importante, y parece que no, que compréis filtros adecuados. ¿Por qué? Porque es muy probable que cuando hagáis esto estéis cerca de una emisora de FM. Las emisoras de FM meten una potencia descomunal en el aire y es muy posible que sin querer os estén saturando el receptor y no recibáis nada. Bueno, estos filtros los podéis conseguir por ahí, son muy baratos. No creo que ninguno llegue a los $10 estadounidenses, o sea que no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, esta es la foto de la antena dichosa una vez construida en mi casa. Hay un detalle que es difícil de ver, ¿vale? Aunque si sois buenos distinguiendo izquierda de derecha, probablemente lo hayáis visto. Esta antena, yo os dije que tenía que ser de polarización circular derecha. La hice de polarización circular izquierda. Hice una antena que era especialmente óptima rechazando la señal del satélite. ¿Vale? O sea, me sentí muy estúpido con esto. Porque además, ahí no sé si veis unos espejos, ¿verdad? Estos espejos de ahí. Yo estaba viendo la antena en el espejo, digo yo, es genial. Pues no, total, que la saqué a la calle, intenté corregir el error metiendo una plancha de Miller aluminizado en el suelo, de forma que la señal, cuando rebotase, cambiase la polaridad y pudiese recibir algo del rebote. Evidentemente no funcionó, eso fue una chapuza. ¿Vale? Pero bueno, o sea que decidí construirla bien, esta vez ya en serio, y con el receptor, con mi portátil y un software adecuado, aquí utilicé GQRX para recibirlo, finalmente pude llegar a escuchar la señal. Esto que veis aquí, de color blanco, ¿vale? Es justamente el Meteor pasando por encima de mi cabeza. Mirad qué oscuro está, pero bueno, es lo que hay, ¿vale? Aquí, bueno, se me ve manipulando el satélite. Menos mal que no se escucha el audio. Esto es intencional, porque tenía un francés al lado y estaba hablando con él en francés. Mi francés es terrible y, en fin. Bueno, ahí estaba guardándolo en el portátil, o sea, en el disco del portátil. Eso que veis ahí es el dichoso MSR y con el puerto, o sea, con un puerto USB. Y ahí debería verse el bultito. Pues no se ve el bultito. Pero bueno, digamos que será un poco la mecánica, ¿vale? Bien, bueno, pues con esto ya hemos capturado la señal, la tenemos en nuestro disco duro en formato IQ. Me encantaría explicaros qué es el formato IQ, pero no me da tiempo. Yo con ese archivo, que es básicamente como un WAV, pero de radio, puedo empezar a trabajar y hacer cositas, ¿vale? Entonces, para analizar la señal hay muchas alternativas. Hay gente que utiliza GNU Radio, hay gente que utiliza Audacity, hay gente que utiliza directamente MATLAB o Octave para analizar las muestras una por una. Eso es un aburrimiento, o sea que lo que hice yo fue hacerme mi propio programa para analizar señales de radio, ¿vale? Este programa lo hice en GTK y al principio era como me veían, oh, qué guay, un programa que analiza señales de radio, genial, ingeniería inversa, etcétera, gráfico, Linux. GTK es un desastre. O sea, es lento, te quema la CPU, en fin, o sea, fue terrible. Y me dio vergüenza liberarlo. De hecho, en este congreso, que es un congreso que organizamos unos colegas ahí en España sobre radio, no seguridad, es radio en la forma más abstracta, el programa se me colgaba y tuve que reiniciarlo en medio de la charla, bueno, un desastre. Entonces, finalmente, puedo decir que hoy por hoy está deprecadísimo, ¿vale? No lo busquéis, no lo uséis, ya no existe. Y lo que hice fue escribirme otro distinto, ya en Qt, y utilizando el antiguo código de proceso de señal de Suscan como un core sin interfaz gráfica, ¿vale? Las capturas que vais a ver ahora van a ser todas de este programa, de SIGDIGGER. Suscan, lo dicho, basura. O sea, me siento avergonzado de haber utilizado GTK, ¿vale? Pero es que como era en C y todo eso, pues en fin. Vale. Bueno, pues una vez que abro la señal, vería algo como esto desde mi programa, ¿vale? Importante, esta señal que os voy a enseñar aquí no es la que capturé, ¿vale? Es la que me bajé de SIGID Wiki, que es una página que tiene un montón de muestras de señal, que para este tipo de cosas está bastante bien. ¿Por qué os digo que me la bajé de SIGID Wiki? Porque, como os dije antes, interceptar una señal que no es ni FM, ni una cosa ni la otra, es abiertamente ilegal y hace llorar al niño Jesús. Entonces, yo esto no lo grabé, lo grabó otra persona, un holandés. Si lo meten en la cárcel holandés es su problema, yo no quiero saber nada, ¿vale? Bueno, pues esto que veis aquí, de color rosado, es la señal del satélite. Y bueno, sobre esta señal yo puedo aplicar una serie de estadísticas, ¿vale? Una de ellas
se conoce como análisis cicloestacionario, que haciendo cierta operación de diferenciación sobre una transformación no lineal de la señal, bla, 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 te dice a qué velocidad se están enviando símbolos, ¿vale? No bits, símbolos. O sea, un símbolo sería como una forma que se le da a la onda que envía el satélite que está relacionada con un grupo de bits, ¿vale? O sea, que un símbolo representa uno o más bits, ¿vale? Otras estadísticas que me permite hacer este programa es, por ejemplo, averiguar el orden de la constelación de la señal, es decir, cuántas fases, en el caso de modulación por fase, está utilizando. Esto consiste en elevar la señal a cierta potencia y cuando la potencia encaja con el número de fases aparece una componente de continua que me dice ¡pum! Ese es el número de fases, bla, bla. Cuando hago eso con la potencia 2 no me sale nada, cuando hago con potencia 4 me sale ese pico en el centro. Entonces digo yo, vale, esto sé que tiene 4 fases, ¿vale? Y cada fase codifica un grupo de 2 bits, porque hay 4, 2 a 2 lados es 4. Bueno, aquí empieza a recibir estos 4 puntitos que veis ahí arriba en el cuadrado de ahí del centro izquierda, representa justamente eso, medidas de la fase de la señal una vez sincronizado el programa, ¿vale? Aquí ya estamos recibiendo información digital, ¿vale? Aquí estamos transformando una onda analógica que nos está llegando por este receptor en un conjunto de información discreta, ¿vale? Cada puntito aquí tiene uno de 4 colores, ¿vale? Cada color representa una medida de fase. Blanco creo que era 0,0, bueno, perdón, blanco es primera fase, gris segunda fase, gris oscuro tercera fase y negro cuarta fase, ¿vale? Esto ya es una secuencia de información digital, como vuelvo a decir, ¿vale? Ya podemos decirle adiós a todo el tema de ondas y todo eso que nos han dado miedo los informáticos, ¿vale? A partir de ahora todo va a ser romper cosas. Entonces, ¿qué hemos averiguado con esta parte del SIGDIGGER? Que son 72 kilobaudios, que está modulado en fase, que son 4 fases, y que evidentemente hay 2 bits por símbolo, ¿vale? Bien, dijimos que eso es analógico, vamos a lo digital. Entonces, aquí, para hablar de esto, tengo que hablar primero de qué es la codificación. ¿Y qué es la codificación? Bueno, la codificación se refiere a todo ello que tiene que ver con correcciones de errores, polinomios de scrambling, tamaños de trama, secuencias de sincronización, o sea, temas de representación de la información en un espacio digital, ¿vale? En definitiva, lo que queremos llegar en última instancia es el flujo de bits que estaba intentando enviar el satélite en un principio. ¿Pero qué es lo que tenemos? Esto, ¿vale? Este chorro de ceros, unos, doses y treses son, de nuevo, medidas de la fase de la señal, que de algún modo codifican información interesante, pero ahora no sabemos qué es lo que realmente codifica, ¿vale? Bueno, pues resulta que para explicaros cómo sacar información de esto tengo que hablaros de lo que es la corrección de errores hacia adelante. ¿Qué es eso? Bueno, pues la cosa es, probablemente los que habéis trabajado aquí con temas de redes y TCP y demás, sabéis que cuando se recibe un paquete malo se pierde, lo que se suele hacer es decirle al servidor o al otro extremo de la comunicación, oye, porfa, repite. ¿Vale? Esto con un satélite es una movida, porque suele estar lejos. O en el caso de un satélite, una sonda de la NASA que está a tropecientas horas luz, el viaje de vuelta te puedes eternizar. O sea, si perdiste algo, prepárate. Entonces, lo que se hace en su lugar es, cuando envías la información, le añades redundancia, ¿vale? Esta redundancia, cuando la recibe el receptor, es capaz de detectar incoherencias en la señal y corregirlas al vuelo, ¿vale? La idea es adelantarse a los propios errores que introduce el canal por el que se transmite. Bueno, de todas las formas de hacer esto, de meter redundancia, hay una gran abundancia de lo que se llaman códigos lineales. Se les llama lineales por ciertas propiedades que tienen cuando tratas los bits como vectores en el campo de Galois, bla, 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 bla. Que lo que importa es que se dividen en dos grandes familias, ¿vale? Estos códigos se dividen, por un lado, en códigos bloque, que lo que hacen es, coges el chorro de bits original, lo partes en cachos del mismo tamaño, y sobre cada uno de esos bloques tú haces ciertas operaciones y ese bloque acaba siendo más grande, ¿vale? Pues esa información extra es redundancia que luego el receptor puede utilizar para corregir errores. Y luego, por otro lado, están los códigos lineales, que lo que hacen en realidad es codificar bit a bit. Por cada bit salen 2 o más bits que tienen redundancia y en lugar de aplicarse el código sobre ese bit o sobre ese grupo de bits, lo que hace es actuar sobre el histórico de bits anteriores, ¿vale? Se llama convolucionales porque, bueno, son una convolución en espacios discretos. Esto me lo voy a saltar porque es simplemente la representación de cómo es un código convolucional y un código bloque así en bloques, ¿vale? Esto también me lo voy a saltar porque es la parte de la matemática y bla, 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 bla.
Suelo deciros que aquí hacía unas cuentas buscando rangos de matrices para encontrar redundancias. Hay muchas interpretaciones de lo que es esto. Si queréis que os lo explique más adelante, paradme, porque aquí no me da tiempo. Bla, bla, bla. Pero bueno, lo que importa sobre todo esto es que hay mucha literatura científica sobre cómo romper códigos lineales a ciegas, ¿vale? Y a este respecto hay que destacar la labor de estas dos personas, Antoine Vallonbois y Mélanie Marrazin, que bueno, trabajan en el INRE francés y sacaron una serie de papers sobre cómo, sin saber nada de la transmisión digital que recibís, sacar todos los parámetros que describen al codificador utilizado. Esto es magia negra. O sea, pensad lo que ha sacado esta gente. Esta gente dice, me das un chorro de bits que yo no sé lo que es, pero de alguna manera, con mi magia negra de operaciones lineales, soy capaz de decirte qué tipo de codificador lo ha generado y le puedes dar la vuelta y llegar a la información original. Tela, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hice yo? Me empapé los papers, que sepáis que la matemática de un ingeniero de telecomunicaciones es terriblemente fea e indescifrable, pero bueno, conseguí descifrarla y me escribí esta herramienta, CCCrack, que es una herramienta en C muy tonta, que lo que hace es implementar estas técnicas y a partir del chorro de bits es capaz de sacar candidatos del codificador utilizado. ¿Qué sucede? Yo os recuerdo que no tenemos bits todavía, tenemos símbolos. Entonces, lo que hago yo aquí es, por cada correspondencia entre los 4 símbolos que tengo y grupos de 2 bits, en plan, para el símbolo 0, 0, 0, para el símbolo 1, 0, 1, para el símbolo 2, 0, 2, para el símbolo 3, bueno, perdón, 1, 0 y para el símbolo 3, 1, 1, pues pruebo todas las combinaciones posibles y le lanzo este programa, ¿vale? Y intento averiguar de todos los candidatos que me salen cuáles son los más razonables. Esta es la salida del programa, ¿vale? Este programa me dio 2 candidatos. Y estos candidatos estoy casi seguro de que son los correctos por 2 razones. La primera, utilizan código Gray, ¿vale? El código Gray es algo que se utiliza bastante en comunicaciones satelitales porque entre símbolos adyacentes, cuando utilizas codificación Gray, la única diferencia que hay a nivel de bits es 1 bit, no más. ¿Vale? Y además, el histórico de bits que utiliza el código convolucional es igual a 7. ¿Vale? Los códigos convolucionales que tienen ese tamaño en concreto se les conoce en el mundillo como códigos convolucionales Voyager, ¿vale? Porque se utilizaron en las misiones Voyager. Son muy populares, están presentes en todas partes y bueno, están ahí. ¿Y qué más? Bueno, también creo que son los correctos porque, fijaos, hay un par de parámetros que son los polinomios, bueno, sí, o sea, es un parámetro más bien, que es la secuencia de polinomios que se utilizan para generar este código. En ambos casos, me está diciendo que los polinomios son 121 y 91 o bien 91 y 121. Y en ambos casos, si os fijáis, el código es el mismo, salvo que lo que está sucediendo es que están cambiando el orden de los bits. ¿Vale? O sea, realmente he encontrado 2 códigos que hacen lo mismo, solo que en uno estás interpretando que los bits de cada símbolo están dados la vuelta. Yo si veo esto digo, he acertado, estoy seguro de que he acertado. Pero ¿cómo validamos esto? Pues implementándonos un decodificador convolucional vía algoritmo de Viterbi y si veo que me da muy pocos errores, es que he dado en el clavo. Lo he implementado y me ha salido que por cada 34 palabras código, solo hay un bit inexplicable. En realidad hay menos, ¿vale? Esto de que ponga un bit es un fallo mío, pero en realidad lo estaba haciendo bien. Entonces, ya sé que hay un código convolucional y que estoy llegando a los bits que pasaron antes del codificador. Bien, entonces ya sabemos que hay por ahí metido un código convolucional de tasa 1 medio, histórico 7 y polinomios 91 121. Bien, vale. Eso por un lado. Ya hemos deshecho el código convolucional. Ahora que ya tenemos la información que pasó antes del codificador, podemos empezar a jugar y a buscar patrones. ¿Y cómo buscamos patrones? Bueno, en muchos casos, en las comunicaciones digitales, la información se divide en tramas, ¿vale? Cuando estas tramas suelen tener secuencias de sincronización para saber dónde empieza y dónde acaba cada una. Pero es que cuando estas tramas tienen tamaño fijo, lo que tienes es que hay una secuencia de bits que se repite cada X tiempo, ¿vale? Pues para encontrar estas periodicidades solo tenemos que aplicar una operación matemática que se conoce como autocorrelación, que básicamente te dice con qué desplazamiento la señal se parece muchísimo a sí misma, ¿vale? Bueno, me escribí un programa en Octave, MATLAB Octave, llamado Self Correlator, que os encuentra esas periodicidades.
En este caso, bueno, requiere un poco de intervención humana. En este caso salió que el conjunto de bits que entraban en el codificador se parecía a sí mismo cada 8.192 bits. ¿Vale? Bien. Lo que vamos a hacer con esto es básicamente chopez. ¿Vale? Vamos a cortarlo en cachitos y vamos a procesar cada trama separadamente. Si yo cojo estas tramas y las pongo una encima de otra, veo que hay un montón de bits aquí que se me repiten. Pero eso no es lo interesante. Lo interesante es esto de aquí. Esto que veis aquí es un fractal, que mucha gente lo conoce como fractal binario, que aparece cuando tú colocas la representación binaria de una serie de números que están creciendo en una unidad. ¿Vale? Esto me indica que es muy probable que en esta parte de la trama haya algún tipo de contador de trama. ¿Vale? O sea, esto ya me dice que voy por muy buen camino. Sin embargo, el resto es como un soplido, no tiene ningún tipo de sentido, es incoherente, ¿vale? O sea, fijaos ahí, es como todo gris. Podéis ver ahí al principio como que hay una serie de bits que son siempre iguales, que deben ser como las secuencias de sincronización, pero el resto no tiene sentido. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hubo alguna otra transformación que destrozó la señal, ¿vale? ¿Y qué puede ser eso? Pues una cosa llamada scrambling. Y vas a decir, ¿qué es el scrambling? Bueno, por la naturaleza de este tipo de cacharros, una señal digital, con por ejemplo un montón de ceros, un montón de unos, es problemática para el receptor porque los receptores se sincronizan a la señal buscando transiciones entre símbolos. Si tú metes muchos bits que son iguales, vas a tener un montón de símbolos que son iguales y el receptor va a perder el hilo. Y cuando aparezca otro bit, igual lo muestrea donde no es. Entonces, lo que se hace en estos casos es aplicar sobre el conjunto de bits original una especie de secuencia pseudoaleatoria de unos y ceros y se le aplica un short con esa secuencia aleatoria. ¿Vale? La única razón para hacer esto es para que haya variación en la señal, para que haya entropía. No es cifrado, la idea no es cifrar. Parece que está cifrado, pero no es cifrado. Es simplemente meter entropía para que todo varíe. Esta cosa es bastante fácil de romper cuando sabes la señal original. El problema es que en este caso no es así. Sin embargo, se me ocurrió una idea bastante chapuzas que consiste en este programita que me escribí, que se llama el FSR Intruder, que lo que hace es probar todas las secuencias pseudoaleatorias más comunes para romper, en fin, para añadir entropía a las señales, y aquella que para cierto desplazamiento resulta en un desequilibrio muy grande entre ceros y unos, ese es un candidato, y quiere decir que es muy posible que esa sea la secuencia que estamos buscando. Bueno, lo he acelerado utilizando la biblioteca FFTW3 para hacer las cuentas de la autocorrelación. Esto convierte un problema de n cuadrado en n logaritmo de n, lo cual está bastante bien. Y actúa directamente sobre las tramas que escupió el script anterior, self-correlator, ¿vale? Y lo que hace es que el polinomio que aparezca más veces con el mismo desplazamiento se elige como candidato, ¿vale? Y con este candidato luego deshacemos esa transformación aplicándole un short de vuelta y llegando a la secuencia original. Esto, bueno, es la salida. El programa tarda mucho, o sea, tarda muchísimo. Bueno, muchísimo igual son, no sé, 1 minuto, 2 minutos. Pero acaba diciéndote que para este polinomio de scrambling, que es el que genera la secuencia pseudoaleatoria, en 305 de 946 tramas, en el offset 208 de cada trama, el desequilibrio es muy grande para 170 de las 305 tramas en las que los hago. Escupe todo esto en una carpeta llamada The Scrambled y a partir de ahí ya podemos ver cosas como estas, ¿vale? Fijaos que ahora esto es totalmente negro, hay un montón de ceros. Pero es que además, y esto no lo veíamos antes, hay como algunas secuencias de ceros seguidas en varias partes de las tramas que antes no estaban ahí, ¿vale? De hecho está un poco más oscuro, o sea, hay un desequilibrio. Esto es muy buena señal, ¿vale? Yo cuando veo esto, o sea, puedo apostar lo que queráis a que hemos encontrado la trama, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Que lo que hay aquí es un scrambler aditivo con polinomio conocido, que es ese de ahí, que es el que se utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria. Entonces, llegados a este punto, ya tengo casi todo, ¿vale? En esta fase también podríamos decir, si no supiésemos nada, estudiar cabeceras, buscar regularidades, punteros a otras partes de las tramas o cosas así y demás. Podría haber otro ECC, ¿vale? En el caso del RPT se utiliza un Reed-Solomon. Reed-Solomon tiene la particularidad de que es lo que se conoce como un
es un codificador bloque sistemático. Sistemático quiere decir que los bits que le entran al codificador también están a la salida sin tocar y luego después está toda la información de redundancia, ¿vale? La que se llama información de paridad. Bueno, si no fuese sistemático tendríamos muchos problemas, si habría que estudiar déficits de rango otra vez. Es un follón, no me quiero meter, pero vamos, lo normal es que se utilicen códigos sistemáticos en este punto. Y bueno, ya sabemos que el RPT por hipótesis, y resulta que en la propia especificación se utiliza Reed Solomon, o sea que el RPT Chop simplemente va a validar que hemos llegado correctamente hasta el final. Entonces, ya sabemos hasta ahora que, bueno, es algún ECC sistemático, porque las tramas se ven tal cual, y el puto ya está completo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues le pasamos todas las tramas al RPT Chop, que es simplemente una herramienta que lo que hace es intenta extraer la información JPG de esas tramas y escupirle a un archivo, y llegamos a esto. Esto es la costa de Holanda, ¿vale? Luego, alguien, casualmente, recibió este satélite el mismo día, en el mismo parque, no era yo, del mismo satélite, y claro, efectivamente le salió todo negro. Sin embargo, fijaos que a la derecha de todo hay como algo un poco más clarito, ¿vale? Estas son las nubes del crepúsculo. O sea que no es algo tan terrible. Entonces, nada, victoria. Pero, a ver, esto es fácil, ¿vale? Porque he cogido aquí un ejemplo muy tonto. En onda corta, en VHF es muy fácil. En el resto de casos, que sepáis que es muy difícil. ¿Por qué? Porque los satélites suelen trabajar en bandas de microondas. Y las bandas de microondas tienen antenas de todo tipo. En particular, tenemos bocinas, parches y cosas raras cuyas dimensiones no son nada fáciles de relacionar con la frecuencia en la que trabajan. Y bueno, en un escenario más realista tenemos que utilizar una antena de una banda un poco más ancha. Por ejemplo, las log periódicas son antenas que tienen una respuesta bastante llana y unas propiedades también en términos de impedancia y demás bastante llanas en un amplio margen de frecuencias. ¿Qué más? Bueno, hay más problemas. Por ejemplo, ya sabemos que aquí esto era el RPT, era muy fácil, pero en otros casos no es tan sencillo. Sin embargo, se pueden utilizar otras heurísticas. Por ejemplo, podemos utilizar, esto es una cosa que me encanta a mí, buscar si cada 8 bits hay un bit que se repita siempre. Por ejemplo, cada 8 bits, 0, cada 8 bits, 0, cada 8 bits, 0. ¿Por qué? Porque si estás enviando texto plano en codificación ASCII, el bit más significativo de esos bytes va a ser siempre 0. ¿Vale? Bueno, en el caso de IP, que esta es otra cosa bastante común en satélites de comunicaciones o de Internet, es que si son paquetes IP, podéis intentar buscar checksums comparando el resto de la trama con ese checksum. Bueno, luego también asumo que la remodulación no tiene errores, en fin. Y bueno, los artículos de Marasan y Balambois tienen una alternativa suave que es capaz de hacer lo mismo en situaciones con ruido, ¿vale? Y bueno, el FSR Intruder también asume un desequilibrio importante entre ceros y unos, pero esto no tiene por qué ser así. O sea, si la señal está cifrada ya de base y le aplicas un scramble aditivo, olvídate. O sea, el truco de los ceros y los unos no va a funcionar. Y bueno, los códigos ECC que comentaba antes no tienen por qué ser sistemáticos. Sin embargo, lo vuelvo a decir, en la mayor parte de los casos sí que lo son. Vale. Bueno, el futuro. El futuro es básicamente un botón automágico. ¿Por qué? Porque es mágico y porque, a ver, yo en última instancia hago cosas muy repetitivas, que son básicamente, sácame el baud rate, sácame la constelación, sácame los bits. Eso se puede automatizar, muchísimo. ¿Qué sucede? Que, a ver, si yo le digo a la gente, ¿quién tiene ganas de programar en C++ o en C y hacerle cositas y tal? No veo ninguna mano levantada. Nadie me va a enviar pull requests después de esto, ¿vale? Pero bueno, yo lo pido porque soy así. Si alguien está interesado en colaborar con todo esto y añadir cosas de botón automágico, tengo ahí mi dirección de GitHub y podéis enviar lo que queráis. ¿Qué sucede? Que bueno, ahora mismo yo he empezado a meter cosas que hacen estas cosas automágicas, ¿vale? Que, por ejemplo, estas técnicas de sacar el polinomio de scrambling automáticamente o lo de sacar el código convolucional automáticamente empiezan a funcionar en SigDigger, solo que no lo he subido todavía porque el código da penita. Pero bueno, estamos trabajando en ello.
Y me temo que es hasta aquí. O sea que muchas gracias y si hay preguntas. Buenas. Buenas. La pregunta mía es si podés utilizar el mismo mecanismo tanto para recibir y decodificar la señal como para escribir, digamos, o sea, mandar alguna instrucción, o el mecanismo es distinto para escribir o cambia el protocolo. En este caso no. Y te voy a decir por qué. A ver, los satélites meteorológicos efectivamente tienen canales también de subida. Y esos canales los utiliza el centro de control en tierra pues, para hacer varias cosas que tienen que ver con ajustar, yo qué sé, la orientación o cambiar la órbita y demás. ¿Qué sucede? Esos canales suelen trabajar en bandas de frecuencia que no tienen nada que ver con esto. O sea, aquí utilizaron 137 MHz porque es una frecuencia bastante baja y con un receptor bastante barato podéis recibir. Pero la gente del control entero utilizará enlaces de 4 GHz o de 8 GHz con anchos de banda gigantescos, con códigos gigantescos y probablemente esté cifrado y autenticado, ¿vale? Desgraciadamente no. Ahora bien, si eres, yo qué sé, un adversario o algo así y quieres inyectar, no sé, mapas falsos, podrías utilizar esta información para, con un emisor bastante potente, meter una señal falsa y pisar la anterior. Pero lo que es comunicar con el satélite de vuelta es complicado. Yo lo que haría, no lo voy a hacer, pero yo lo que haría, si quisiese hacer eso, sería, yo me acerco al control en tierra, me acerco a la antena, ¿vale? Y simplemente por pérdidas de spillover y demás, seguramente reciba algo. Pero ahora te hace falta un receptor que trabaje en 4 GHz, 8 GHz, que no son fáciles de conseguir, que no te pille el segurata, bueno, cosas así, ¿no? Pero vamos, o sea, en muchos casos, satélite, las comunicaciones van siempre en una dirección solo. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. Ujú. ¿Por qué decidiste fabricar la antena o replicarla en vez de utilizar alguna antena con mayor ancho de banda? Porque soy Después de la... imbécil. Ok. A ver, no, te digo lo que pasó. A ver, el problema es que, a ver, hay antenas que trabajan en estas bandas, ¿vale? El tema es que la gente que las construye sabe que calibrarlas y hacerlas trabajar en esa frecuencia perfecta es una cosa que se paga. Y igual yo por una antena como esta habría visto ofertas de igual 100 euros, 200 euros, y ni de palo cuesta tanto, ¿vale? Es horrible. Dices tú, vale, utilizar una log periódica, pero claro, encuentro una log periódica que trabaje en estas bandas. En muchos casos me es más barato ir ahí a la tienda y comprar los materiales por mí mismo. Y es así, o sea, es así. En la mayor parte de los casos que hagas cosas con radio, vas a acabar tarde o temprano haciéndote una antena con lo que tengas en casa. Muchas gracias.